Estás escuchando Eurodosis. Bienvenidos a todos. En el episodio de hoy nos acompaña Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, que ha venido a la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo de la conferencia titulada La economía española y europea en un contexto global de reconfiguración. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo hoy. Para empezar, ¿podría empezar brevemente con una presentación para nuestros oyentes? Bueno, pues soy Raúl Mínguez, soy el director de estudios de la Cámara de Comercio de España, una institución que se dedica al impulso, entre otras cuestiones, del tejido empresarial español, y uno de los elementos de crecimiento de las empresas en España sin duda es la internacionalización. Está en nuestro ADN ayudarlas a internacionalizarse y un caso concreto del Servicio de Estudios de la Cámara, pues lo que hacemos es analizar cuáles son las regularidades de las empresas en sus procesos de internacionalización, los obstáculos, los facilitadores, cuáles son las dinámicas a nivel global que pueden influir en esos términos, y tratar de proponer pues también medidas que contribuyan a mejorar el contexto en que las empresas españolas operan en esos mercados internacionales. Bueno, una de las cosas que ha comentado es que el contexto global es muy importante para España en la actualidad. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas para el comercio internacional de nuestro país? Bueno, tenemos un contexto internacional convulso, sujeto a, sobre todo, gran incertidumbre, algo que ha venido fraguándose en los últimos años, pero que en la administración Trump del año inicial de 2025 pues se ha agudizado. Por lo tanto, una de las cuestiones principales a día de hoy a la hora de evaluar las posibilidades de la empresa española en el mercado internacional es el ser capaces de controlar, conocer las fuentes de la incertidumbre y controlarlo en lo posible y, podemos decir, armarse de elementos para tratar de mitigar el impacto. Esta incertidumbre al final lo que supone es que algunos procesos de internacionalización, exportaciones, se puedan paralizar. Evidentemente, el incremento de los aranceles supone también obstáculos para la venta en el exterior por la vía del encarecimiento de las exportaciones. Por lo tanto, puede darse el caso de una menor demanda de las exportaciones de las empresas españolas. En todo caso, hay que tener en cuenta que el mercado norteamericano para España es un mercado bastante reducido, acotado. Menos del 5% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. En todo caso, eso puede influir, esta política arancelaria restrictiva puede influir no solamente en lo que España exporte, sino en todos los países de nuestro entorno, puede desacelerar el Producto Interior Bruto a nivel mundial y, por lo tanto, que haya una menor demanda global, no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo de nuestros bienes y servicios. Esta es una amenaza. Por lo tanto, el enconamiento de las posiciones arancelarias por la vía restrictiva puede influir negativamente, puede influir también negativamente la desaceleración a nivel mundial, consecuencia de esta guerra arancelaria. Y después, bueno, pues tenemos también en ese sentido una serie de retos, aunque también son oportunidades derivados de los cambios que se pueden ir produciendo en los gustos de los consumidores por motivos tecnológicos o como consecuencia de disrupciones en las cadenas globales de valor o tensiones inflacionistas, entre otros hechos. Durante su intervención ha hecho un análisis sobre los ámbitos económicos principales, pero ¿podría resumir para nuestros oyentes qué sectores de la economía son líderes en nuestro país? Los sectores que en el ámbito internacional tienen una mayor presencia y proyección para la economía española son principalmente aquellos vinculados a los bienes de equipo, maquinaria, motores, aparatos eléctricos, bienes industriales, en definitiva, que constituyen el foco, la esencia estable, además de nuestra presencia en los mercados internacionales.
el sector de la automoción, que aunque ha ido perdiendo posiciones en los últimos años, también tanto por cuestiones vinculadas a los cambios en los hábitos de los consumidores como por otras políticas medioambientalmente sostenibles que han abocado, ¿no?, han incorporado cierta incertidumbre respecto al sector, pero sigue siendo un sector muy, muy importante para la economía española en general y en particular para la exportación, la industria de automoción, la industria de componentes. La industria agroalimentaria es otro gran baluarte en las exportaciones españolas al exterior. Es una industria tradicional, pero muy reconocida a nivel internacional y con expectativas de apertura de nuevos mercados también muy interesantes. La industria farmacéutica y química ha ido ganando cuota de mercado desde la crisis sanitaria. Tenemos empresas farmacéuticas instaladas en España de capital extranjero o nacional muy potentes y que también tienen, como han venido demostrando en los últimos años, unas grandes capacidades de asentamiento en otros mercados. Y luego tenemos el bloque de servicios, de empresas de servicios que, como decía, han ido ganando cuota de mercado al abrigo también de los avances tecnológicos o de algunos determinados avances normativos y los cambios en los gustos de los consumidores, y que han permitido situar a empresas de sectores españoles como por ejemplo los servicios a empresas, consultorías, servicios de arquitectura, servicios de telecomunicaciones, servicios de audiovisuales, servicios financieros y de seguros, servicios de I+D, servicios turísticos, como grandes oportunidades para las empresas españolas y para la internacionalización de nuestra economía. En este contexto de internacionalización del comercio, ¿hacia qué regiones deberían estar mirando las empresas españolas? ¿Cuál es el futuro de nuestras exportaciones? Nuestras exportaciones están muy volcadas en el mercado europeo. El 75% de nuestras exportaciones se dirige o bien a la Unión Europea o bien a el resto de países europeos, donde el Reino Unido pues acapara una parte también importante dentro de este grupo, ¿no? Pero es verdad que hay grandes oportunidades fuera del mercado europeo. El mercado europeo aporta cierta estabilidad, pero puede ser también un elemento de vulnerabilidad en el caso de que haya una crisis concentrada a nivel geográfico. Por lo tanto, lo que es la expansión a otros mercados es algo que ya sí que la empresa española ha venido haciendo en el pasado, con una presencia creciente en Asia y en África, pero evidentemente aún quedan muchas cuotas todavía o muchos pasos por dar en estos mercados, y también en América Latina, donde tenemos una presencia inversora destacada, pero inferior a la que a priori parecería que pudiéramos alcanzar en términos comerciales. En este sentido, acuerdos como el de Mercosur o la política que está promoviendo la Unión Europea de acercamiento a otros bloques comerciales en este contexto de tensiones arancelarias, pues puede ayudar precisamente a abrir esos mercados a empresas europeas en general y españolas en particular, más allá del estrictamente europeo. Anteriormente ha comentado que la inversión extranjera directa es algo importante para nuestro país, así que ¿podría decirnos qué es lo que atrae al exterior de las empresas españolas? Sí, España es un gran foco de atracción de la inversión extranjera directa, principalmente porque hay oportunidades. Al final la inversión se mueve, los capitales se mueven por la búsqueda de rentabilidades y de oportunidades. En este caso, en España sí que hay sectores, ámbitos donde hay oportunidades. Estamos hablando de un mercado interesante, de alta capacidad adquisitiva respecto al contexto internacional, un mercado además con una estabilidad importante, ubicado dentro de un área como es la Unión Europea, que proporciona una seguridad regulatoria, donde además, como digo, hay un crecimiento del Producto Interior Bruto, un crecimiento económico que llevamos desde la salida de la crisis sanitaria intenso y superior, con diferencia positiva respecto al promedio, por ejemplo, de la Unión Europea o de otros países de la OCDE. Por lo tanto, hay unas bases económicas, institucionales y
sociales, pues que para los inversores extranjeros que buscan certidumbre y que buscan oportunidades son interesantes. A ello se une también que desde el punto de vista de la empresa española, ese acceso vinculándolo a otros mercados, esa apertura de la economía española permite a España situarla como una plataforma para dar el salto a otros mercados, de otra forma que las empresas extranjeras que invierten en España no solamente atienden al mercado español, sino que les puede servir para tener acceso a otros mercados, porque España es un gran puente de unión con la Unión Europea, con África, con Oriente Medio o con Latinoamérica, por ejemplo. Ya que habla de la Unión Europea, hay algunos sectores que son muy críticos con sus políticas. ¿Cómo convencería a las personas que son críticas con estas políticas de que pertenecer a la Unión Europea es beneficioso para España? Sin duda, el gran avance de España y de su economía desde la instauración de la democracia en 1978 está muy vinculado a la pertenencia a la Unión Europea. Probablemente el hecho de pertenecer a la Unión Europea, de no existir este hecho, como digo, habría dado lugar a que nuestro crecimiento, nuestro progreso, nuestro nivel de vida no habría sido tan destacado. Hemos recibido una gran cantidad de recursos de la Unión Europea en situaciones en las que España pues, no tenía las bases económicas, institucionales aún sólidas. Hemos tenido el apoyo expreso de países centrales de la Unión Europea y esto nos ha dado un gran empuje y confianza y un contexto de cierta, digamos, protección internacional en la esfera internacional, que es fundamental pues para tanto captar inversiones como luego salir al exterior, como para, desde el punto de vista económico y social, pues progresar. Por lo tanto, la Unión Europea, lejos de ser un obstáculo para el país, ha sido sin duda un aliciente, un acicate, un estimulante, un dinamizador de la economía y de la empresa española. Y buena prueba de ello es el Eurobarómetro. Pues España sigue siendo uno de los países que nos situamos más favorables, ¿no?, a las políticas europeas y con una percepción positiva de cómo ha contribuido Europa a España. Volviendo un poco a lo que comentaba sobre las empresas españolas, ha comentado que contamos con grandes multinacionales líderes en sus respectivos sectores, pero en España no solemos vernos como líderes empresariales. ¿Qué le diría a la población para que cambie esta visión pesimista de nuestro país? Bueno, al final hay que combatir esas percepciones, a veces infundadas, que no tienen un sustento, pues con datos, con hechos, con cifras. Yo creo que cuando salimos fuera de nuestras fronteras, pues nos sentimos identificados con algún logotipo de alguna empresa española y ahí somos plenamente conscientes de cuál es nuestra presencia, nuestro peso en el escenario empresarial internacional. Por lo tanto, yo creo que hay que dudar, siempre está bien la duda y ser escéptico, pero ante esas dudas hay que también informarse, ¿no? Y hay que preguntar y hay que tener un juicio crítico, tanto en positivo como en negativo, pero tener un juicio crítico y ponderado. Si tenemos esa voluntad de hacer una visión, una revisión, un balance de cuál es nuestra situación, pues yo creo que podemos estar muy, en ese sentido, orgullosos de cuál está siendo nuestra presencia respecto a hace apenas 25 o 30 años en los mercados internacionales. Como decía, hay grandísimas empresas líderes de muchos sectores muy reconocibles a nivel internacional y de otros tantos sectores o otras tantas empresas que por el nombre no lo conocemos, pero que nos sorprendería de conocer lo importantes que son en algunos procesos productivos, en algunos segmentos para los consumidores y para los usuarios. Por lo tanto, yo creo que aquí ese escepticismo
sano se puede combatir y debe combatirse con información, con análisis, con formación y bueno, pues también poniendo de manifiesto las bondades de nuestro tejido y nuestra presencia internacional, que las tiene, claro, y muchas. Fantástico. Ya para terminar, queríamos aprovechar, pues bueno, que es usted el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España para preguntarle, como estudiantes y futuros recién egresados, ¿cómo podemos beneficiarnos de las oportunidades que da la Cámara de Comercio de España? ¿Qué oportunidades dan para los jóvenes que quieren desarrollarse laboralmente? ¿Qué nos recomienda? Pues sin duda la Cámara es una institución que está al servicio del interés general. Hay distintas instituciones en España, administraciones, estatal, autonómica, local, instituciones intermedias como somos las cámaras de comercio, que estamos al servicio de ese interés general, pero que muchas veces no se conocen. Por lo tanto, yo os animaría a que os acercarais a las instituciones, las conozcáis, porque nosotros estamos encantadísimos de que los jóvenes, los recién egresados, distintos colectivos, pues que se acerquen para que conozcan nuestros programas, nuestros proyectos, en muchos de los cuales, además, están directamente, en nuestro caso, dirigidos precisamente a los jóvenes que acaban con sus estudios, que concluyen sus estudios formales, o bien para que sigan ampliando en algunas capacitaciones, que se llaman las habilidades blandas, que sigan formándose con ámbito económico, cuestiones de ámbito económico empresarial, que puedan entrar en contacto en redes con otros jóvenes de otros lugares o directamente en empresas, con proyectos que tenemos, como por ejemplo el mentoring, ¿no? Que es sobre mentoring, o en proyectos para el emprendimiento. Al final ahí también asesoramos, damos piezas también formativas y ayudamos en la tramitación, la puesta en marcha de un negocio, en el caso de que también haya jóvenes que tengan esa necesaria y loable vocación empresarial, vocación por emprender y por generar su propio negocio. En definitiva, acercaos a las instituciones, estamos al servicio de la sociedad, pero sin la sociedad no tenemos sentido. Entonces yo creo que hay una necesaria colaboración mutua, pero tenéis que dar el paso y os animo a ello, porque ahí sí que encontraréis siempre un espacio, al menos de escucha y muchas veces de ayuda y de apoyo, pues para bien emprender o bien para seguir, en este caso, una trayectoria académica o profesional, que es la que os espera. Bueno, de nuevo Raúl, muchas gracias por participar en este podcast y dedicarnos estos minutos. Ha sido muy interesante para nosotras poder conversar con un experto en economía y comercio internacional y estamos seguras de que también lo ha sido para nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a vosotras, un placer.